Bienvenidos al Zumbido Literario, tu dosis mensual de crítica mordaz y análisis con chispa. La sección donde convertimos el ruido de fondo literario en una melodía con sentido, o al menos en una buena discusión. Para este zumbido literario empecé sintiendo pánico escénico y no es exageración. Abordar el libro Esto no existe de Juan Soto Ibars significaba meterme de lleno en el campo cultural más delicado y polarizado de los últimos tiempos. Un libro que antes siquiera de que la gente lo leyera ya había desatado una tormenta de acusaciones y lo había convertido en mucho más que un ensayo, en un artefacto cultural, un síntoma. Así que antes de grabar nada me dediqué a hacer los deberes a fondo. No solo me he leído el libro, también he escuchado al autor en decenas de entrevistas, busqué artículos a favor y en contra y crucé conceptos legales complejos como el uso espurio de la ley. Pero quizá lo más revelador fue hacer trabajo de campo. Planteé el tema en sobremesas con amigos, con familiares, y lo que empezaba como una curiosidad intelectual se convertía casi siempre en un debate tenso y encendido, en un choque de realidades irreconciliables. En una de esas conversaciones alguien me soltó: pero si lo haces, te tienes que mojar. Y esa frase se me quedó grabada. Y al final, creo que ese es justo el núcleo del zumbido que hoy vamos a analizar. No se trata de juzgar si el autor tiene o no razón en sus cifras. Se trata de entender por qué un libro que pretende dinamitar la prohibición de hablar genera tal terremoto incluso antes de ser leído. ¿Por qué se le acusa de negacionista por señalar un efecto secundario de la ley? ¿Y por qué para muchos lo que él denuncia es como el grito del niño en el cuento, la simple constatación de que el emperador está desnudo? Antes de seguir, quiero leerles cómo empieza el libro, con la dedicatoria del propio Juan Soto Ibars, porque en ella se condensa toda la tragedia y la paradoja que estamos a punto de desentrañar. Y dice así: para mi hijo Alejandro, para mi hija Alicia, con la esperanza de que sean hombre y mujer en un mundo donde todo esto haya dejado de existir. ¿Qué es todo esto? ¿La violencia de género? ¿Las denuncias falsas? ¿O quizá la posibilidad de hablar de ambas cosas sin que te caiga un linchamiento por parte de un bando o de otro? ¿Hasta qué punto el debate público está enfermo de dogmatismo? Ese es el verdadero zumbido, y a eso vamos. Para este vídeo me voy a ayudar leyéndolo, con vuestro permiso, porque lo he dividido en 5 bloques y no quiero que se me olvide nada. Empezamos por el bloque 1. Juan Soto Ibars no es un desconocido, es columnista y ensayista, conocido por su estilo sereno pero provocador, centrado en la libertad de expresión y la censura. Él se define como alguien que dejó de interesarle la moral de partido para interesarse por la verdad, que según dice es muy puñetera. Y es desde ahí, desde esa búsqueda, que escribe este libro. Pero para entenderlo hay que entender primero la lente a través de la cual mira el problema. Y esa lente se resume en una frase suya que es clave. La polarización es una negación pertinaz de la verdad en beneficio de la moral de parte. Vamos con ella. ¿Qué significa esto? Que cuando nos polarizamos dejamos de buscar la realidad compleja, la verdad que suele ser gris e incómoda, para priorizar la lealtad a nuestro bando, la moral de parte. Negamos cualquier dato que no encaje en nuestro relato por miedo a traicionar al grupo. Este libro es, ante todo, un intento de saltarse esa dinámica, y por eso mismo iba a generar el huracán que generó y que está generando. Bloque 2. ¿Y de qué habla exactamente? La tesis es esta. El libro analiza lo que llama el uso espurio de la ley de violencia de género. Uso espurio no es exactamente lo mismo que denuncia falsa. Una denuncia falsa es un delito que requiere probar la intención de mentir. El uso espurio es algo más amplio y sutil, es el uso estratégico o instrumental de la ley, de toda su maquinaria protectora, para fines ajenos a su propósito. Por ejemplo, en un divorcio conflictivo para ganar la custodia o en una ruptura por venganza. Y ahí está la metáfora central. Una herramienta diseñada como escudo para proteger puede, en determinados contextos, usarse como espada para atacar.
El libro no niega que el escudo sea necesario y haya salvado vidas. No lo niega el libro porque no lo puede negar. Lo que hace es documentar a través de entrevistas con jueces, policías, abogados y testimonios desgarradores los casos en los que ese escudo se ha convertido en espada con efectos devastadores para hombres inocentes y sus familias. Sus cifras son controvertidas. Él estima, basándose en sus fuentes, que hasta un tercio de las denuncias podrían ser espurias, incluso con un cálculo conservador, alrededor de un 3%. Habla de decenas de miles de casos. Esa es su denuncia. Bloque 3. Pero Sotoibars no se queda en la denuncia. Él define su propio método con dos metáforas poderosas. La primera es la dinamita. Dice que su objetivo es dinamitar la prohibición de hablar de los fallos de la ley. Dinamitar el tabú social, el miedo a ser señalado. Dinamitar incluso la narrativa oficial que durante 20 años ha blindado la ley de cualquier crítica. La segunda metáfora, aún más reveladora, la usó en una entrevista, la de la quimioterapia. Él compara la ley con un tratamiento agresivo contra un cáncer grave, la violencia machista. Y plantea lo siguiente. Un paciente tiene derecho a conocer los efectos secundarios de la quimio, caída de pelo, náuseas, debilidad, antes de dar su consentimiento. Pues bien, él argumenta que a la sociedad española se le ha ocultado el coste, los efectos secundarios de esta ley, las vidas destrozadas, los suicidios, las paternidades robadas. Su libro entonces no sería un ataque, sino un consentimiento informado para la ciudadanía. Una llamada a que, sabiendo todo el coste, decidamos colectivamente si ese es el camino o si debemos buscar uno con menos daños colaterales. Bloque cuarto. Y aquí es donde el libro deja de ser un texto y se convierte en un espejo social, porque la reacción fue la prueba empírica de su tesis. Muchos lo acusaron de negacionista o de hacer apología incluso antes de leerlo. El crítico cultural Marcelo Brito dijo que el libro era peligroso, no por lo que decía, sino por exponer nuestra rigidez intelectual, y describió la polémica con una frase brutal. El espectáculo social es insuperable, gente indignada leyendo titulares, ni la Inquisición era tan ansiosa. En mi propia investigación me topé con un ejemplo perfecto de este ruido, el rumor viral de que una denuncia otorga la nacionalidad automáticamente. Es completamente falso. La ley permite como medida de protección humanitaria un permiso de residencia temporal para sacar a la víctima de la situación de peligro. No es un premio, es un salvavidas. Pero esa confusión deliberada entre protección y beneficio es el caldo de cultivo del odio y la desinformación que el libro retrata. Este linchamiento previo a la lectura confirma la existencia del tabú. El libro actuó como el niño que dice «el emperador está desnudo», creando un conocimiento común. Muchos sabían del problema en privado. El libro lo puso sobre la mesa y lo hizo discutible. Bloque 5. Entonces llegamos al diagnóstico. ¿Por qué era tabú? ¿Qué miedo sostiene ese silencio? El miedo, creo, es múltiple. Es el miedo a debilitar una causa justa, a dar balas al enemigo, a que un matiz rompa la unidad del relato. Es el miedo en el fondo a que la complejidad nos obligue a pensar, a dejar la cómoda trinchera de lo moral de parte. Sotoibars escribe desde esa tierra de nadie, intentando sostener tres verdades a la vez, que para muchos son incompatibles. La primera, existe una violencia machista grave. La segunda, la ley de protección era necesaria. Y la tercera, esa ley tiene efectos secundarios devastadores que no podemos ignorar. Sostener eso en público hoy es quizás uno de los actos más radicales, porque va contra la corriente de un debate público que ha infantilizado la conversación, que prefiere el grito al argumento, la descalificación al dato. Y aquí volvemos a la frase de la sobremesa. Te tienes que mojar. Y después de todo este análisis, me mojo. Me mojo a favor de que ningún tema, por justa que sea su causa, sea un dogma intocable. Porque cuando una idea se convierte en dogma, deja de ser una idea y se convierte en un ídolo. Y a los ídolos hay que alimentarlo con sacrificios.
Me mojo en contra de que la idea de que señalar un efecto secundario es atacar la causa principal. Es justo al revés. Es querer que la causa sea tan fuerte que pueda soportar la mirada crítica. Una ley que no se puede revisar es una mala ley. Una verdad que no se puede cuestionar es una secta. Me mojo a favor de la obligación del escritor y de cualquier pensador de ser un termómetro incómodo de su tiempo, aunque ese termómetro mida una fiebre que nadie quiere ver. ¿Significa esto que niego la violencia machista? En absoluto. Significa que creo que la justicia y la lucha contra el mal no pueden construirse sobre la injusticia y la destrucción de inocentes. Si lo hacemos, ¿en qué nos convertimos? Mi mojada al final es por el pensamiento complejo. Porque lo fácil, lo tribal ya está aquí. Lo difícil es sostener dos verdades o tres a la vez. Y si eso me deja, como el autor, en tierra de nadie, prefiero ese zumbido de la soledad crítica al silencio cómodo de la tribu. Al principio leímos la dedicatoria del libro, la esperanza de un padre para sus hijos en un mundo donde todo esto no exista. Quizás el primer paso para que ese mundo deje de existir sea dejar de fingir que no escuchamos su zumbido, porque el silencio, cuando es cómplice, también es una forma de violencia. ¿Hasta dónde llega nuestra obligación de denunciar lo que creemos justo, incluso aunque nos quedemos solos?